Estimados amigos, una emisión más del Baldón de Cobián, una vez más comentando temas nacionales y estatales, uno que otro, porque esta semana ha estado muy sabrosa y lo menos que podemos hacer es, pues, comentar desde nuestra perspectiva, desde las aldeas en el norte del país, como es el caso de Jorge Miguel. Él se encuentra en las aldeas de Sinaloa y nosotros en las aldeas de Veracruz. Así que, mi estimado Jorge Miguel, te quiero leer algo que me dejó literalmente asombrado, pasmado, la sensación de que vivimos en una democracia donde hay separación de poderes, donde los senadores y los diputados y los gobernadores son gente digna que representa a los mexicanos, que la separación de poderes es totalmente marcada. Mira, te voy a leer dos parrafitos. En el caso particular de la carta, el comunicado que emitió el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, que respalda incondicionalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la 4T y a la reforma eléctrica. Dice la frase: el presidente Andrés Manuel López Obrador, se persignan y se besan los labios cada vez que dicen su nombre, encarna a la nación, a la patria y al pueblo. Y al final, para no aburrirte con todo el texto, las senadoras y los senadores de Morena estaremos apoyando de manera incondicional al presidente de la República, quien simboliza los ideales de la nación, de la patria, del pueblo, de la independencia, de la soberanía, de los intereses y del bienestar nacional. Por ende, los que se oponen al presidente de México no son más que un puñado de mercenarios que, al ver sus privilegios mancillados, luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podrían hacer sus negocios sucios en la oscuridad. Son unos traidores a la nación, a la patria y al pueblo. Se te enchinó el cuero, ni se te encueró el chino al oír estas frases del Senado. Pues, ¿qué te voy a decir, mi querido José Miguel? En primer lugar, saludar a la audiencia, buenas tardes, pero no me sorprende que México siga en el retraso político. Cuando estabas leyendo esas declaraciones, venía a mi memoria los múltiples desplegados que surgieron en 1968 y luego en 1971 de parte de los propios senadores en aquella época y también de diputados, de políticos, sobre todo del PRI, y de periodistas en aquella época, alabando las políticas de Díaz Ordaz cuando hubo la matanza de 1968 y cuando hubo la matanza de 1971, también las fuerzas vivas, entre comillas, del Senado, de la Cámara de Diputados, de los partidos políticos, con excepción creo que del PAN, porque todos los demás partidos también aplaudían el crimen que se cometía en contra de los estudiantes y decían exactamente casi las mismas palabras que Díaz Ordaz o que Luis Echeverría posteriormente, unos 3 años después, cuando sucedió el affair de los halcones. El jueves de Corpus. Ajá, el jueves de Corpus, así efectivamente, es. eran unos patriotas que habían defendido a la nación y que incondicionalmente los políticos de esa época estaban con el presidente, ¿no? Entonces no me sorprende.
y veo que lamentablemente en nuestro pueblo, pues un gran porcentaje de él continúa cargando el fardo de la inutilidad política, ¿verdad? Y por eso ya te explicas por qué son senadores, te explicas por qué son diputados. Porque son lacayos. Claro, porque ponen a lacayos y obviamente la gente que piensa, pues dicen esos no me representan a mí, porque yo sí me doy cuenta de lo que está pasando. Esas son las viñetas del siglo XXI. Estamos viviendo muchos años después del proceso político del 68 y 71 y sigue habiendo esos lacayos formando en la primera línea, en los primeros sueldos de los gobiernos mexicanos. Estamos hablando de 50 años y México y su democracia no han avanzado en lo más mínimo. Don José Enrique Bustos y Bertó, qué gusto tenerlo entre nosotros. ¿Cómo está? Bien, bien, José Miguel, el gusto es mío. Jorge Miguel, como siempre, un gusto saludarte y una disculpa, pero hace 8 días andábamos de viajeros y hoy estamos ya aquí con ustedes. Bien, un placer. Me brincan temas y me quiero saltar el programa, pero veo que no debo ni puedo, porque no sería lo más adecuado. Pero empecemos del final hasta el principio. Primero, ¿te imaginas que los lacayos senadores, los lacayos lambiscones, los lacayos lameculistas, los cromadores del presidente de la República, repugnantes personajes que no merecen el nombre de mexicanos, hoy programaron una conferencia de prensa en el Senado para defender al amado líder y para atacar a los periodistas corruptos? ¿Y qué creen? Los periodistas mexicanos, en un acto de dignidad extraño para el pueblo de México, pero que llena de esperanzas, porque hace pensar que todavía este pueblo puede despertar, tomaron la decisión de hacerles el vacío e ignorarlos. Simple y llanamente se salieron de la sala de prensa y le dieron la espalda a los senadores lacayos. Esto es algo que de verdad me llenó de emoción. Quería comentarlo con todos. Y ahora sí, si ustedes me permiten, vamos a pasar propiamente a la orden del día, que quisiera yo saber cuál fue el primer tema, pero estoy tan emocionado que se me va el avión. De cualquier manera, el pleito con Loret y las implicaciones de un posible conflicto de interés. ¿Qué es el conflicto de interés? Enrique, ya te mandé el enlace para que lo compartas, por favor. Me lo envías. Es que estoy viendo precisamente el temario. Ahorita lo comparto. Me voy al personal al que tenemos tú y yo como amigos. Cosito. Jorge Miguel, Adelante. ¿hay o no hay conflicto de interés en el asunto del José Ramón viviendo en la casa del directivo de la empresa que triplicó sus ventas a Pemex a raíz de que llegó la cuarta transacción? Mira, pues definitivamente hay un grave conflicto de interés porque el señor José Ramón López Beltrán, hijo mayor de López Obrador, es una persona en primer grado, como señala la ley, es un familiar en primer grado con una persona que toma decisiones en el ramo en el que está actuando
su hija política. Es decir, Caroline Adams, ¿verdad? También entra en ese círculo de personas que deben ser bien delimitadas para que no exista conflicto de interés de parte de la irradiación política del presidente, para decirlo de otra manera. Por supuesto que el hijo y la nuera tienen influencia definitivamente con el presidente, tienen influencia. Y obviamente el presidente es obvio que toma las decisiones del 100% del gobierno mexicano, y de eso incluyendo también, me atrevo a decirlo, del poder legislativo y gran parte del poder judicial. Entonces, negar un conflicto de interés es una torpeza, es totalmente cercana a la relación. Y desconocer lo que hace el hijo, pues no puede ser posible, porque no solamente por la cercanía familiar, sino por el hecho en particular de que todos los órganos de información política e información del gobierno le dan datos al presidente de la República de lo que hacen sus personas allegadas, sus colaboradores y sus enemigos políticos. Esos son los sistemas de inteligencia. Entonces, por todos lados está informado López Obrador de lo que hace su familia. Y si eso lo relacionas con el segundo video, donde aparece el hijo menor bailando una canción en la alberca, pues es obvio que López Obrador no puede decirse ignorante del hecho de que sabía perfectamente que su hijo habitaba una residencia de colosales dimensiones, mientras que él está recomendando que la gente vive en cuchitriles. Entonces, lógicamente, pues se perfila un conflicto de interés, porque la empresa escaló de un contrato de 45 mil millones de pesos a un contrato de más de 330 mil millones de pesos en el lapso de que López Obrador II, López Beltrán, digamos, José Ramón, se casó con Caroline Adams a la fecha. O sea que casi prácticamente coinciden, casualmente coincide que la empresa fue escalando varias veces la cantidad de contratación original, y como señala Penilín Ramírez en una entrega que hizo en el Reforma el fin de semana, esto ya se sabía de parte de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos, y detalla la periodista que hay documentos donde la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos empieza a mostrar extrañeza por todos escalamientos de contratación, y que no están debidamente soportados con las acciones que debían ser. Por ejemplo, si vas a escalar de 45 mil millones de pesos, que es un dineral, no es una bagatela como quiso hacer ver Romero, el director de Petróleos Mexicanos, tal vez para él a estas alturas ya se le haga una bagatela de dinero, porque obviamente sentado en esa paraestatal donde todos roban, y él siendo el jefe de esta paraestatal, pues ya se le ha de ser poco ese dinero. Pero no está justificado cómo llegan a esa cantidad de 330 mil millones de pesos. No está justificado. Y lo que es peor, el mismo jurídico, si te pones a analizar el artículo que maneja la periodista Ramírez, en ese artículo ella se extraña porque el jurídico también, si te pones a ver, su redacción es como tibia, porque la Auditoría Fiscal de la Federación, habiendo revisado esas cifras, tampoco, ojo, tampoco hizo señalamientos de importancia, cuando tú sabes muy bien, y todos los escuchas, que cuando tú te pasas simplemente, yo tuve un colaborador antes de tomar posesión de una oficina del agua, que tenía un conflicto con la función pública, porque el contratista había hecho una obra por 5 metros de más.
Entonces, que era mi segundo, cuando yo llegué tenía un conflicto y entonces me platican la situación y digo, pues es que hubo obra de más, y me dicen los auditores, es que si hubo obra de más, se presupone que él ya había comprometido verbalmente o de alguna manera el contrato para el siguiente tramo. Por esa razón, que parece que ser una razón que no está suficientemente y objetivamente sopesada, a este señor lo sacaron del servicio público por 3 años. Así que no pueden decir que no saben y que no desconocen las cosas. La auditoría fiscal es durísima, que a pesar que dicen que no tiene dientes, debía haber validado inmediatamente todo lo que le estaba señalando el jurídico de Petróleos Mexicanos desde el año pasado. Por eso yo cuando publiqué, antes de este escándalo, yo publiqué que el presidente estaba altamente nervioso por una serie de situaciones y entre ellas enumeré las actividades poco claras de sus hijos. Porque el presidente no se puede llamar a sorprendido, ya lo sabía desde noviembre, porque obviamente ese informe del jurídico de Petróleos Mexicanos se le entregó a Romero, al director general de Petróleos Mexicanos, compadre del presidente de la República, amigo y paisano, que por cierto es ingeniero agrónomo, ahora se supone especialista en hidrocarburos, pero más bien yo creo que es especialista en tapar negocios, porque se les hizo poco o se les hace poca la ciudadanía mexicana para que pueda protestar y el presidente no hizo nada. Ahora que ya empieza a hacer la investigación de Carlos Loret, que estaba, como digo, ya muy avisada y que no tomaron ningún mecanismo para poder subsanarla, al contrario, se manifestó arrogancia, prepotencia, presunción de superioridad, entonces empiezan los errores a cometerse uno tras otro, errores que van más allá incluso del origen que es el conflicto de intereses. Muy bien. Enrique, ¿tú hueles, percibes la posibilidad de que haya habido tranzas, moches, comisiones, malos manejos? Sabemos que la presunción de inocencia obliga, pero cuando el PRI gobernaba o cuando el PAN gobernaba, por menos de eso los hubiera crucificado Andrés Manuel. Y ahora resulta que los ricos también lloran y sale a llorar en televisión nacional el señor presidente como José López Portillo. ¿Tú crees que haya un cierto tufo a corrupción? Pues fíjate que te digo directamente, claro que sí. El pensar que no hay corrupción en todo esto sería negar el presidencialismo absoluto y total que existe en México. Y ese es el presidencialismo que ha estado desde Miguel Alemán o desde el postrevolucionario, ¿no? Porque si bien el mismo, por decirte así, Benito Juárez o Porfirio Díaz, nunca se supo de él que hubiera hecho negocios o su familia, ¿no? O que yo tenga históricamente algún escándalo que se haya hecho. Y yo no creo que alguien se atreviera a hacer algún escándalo porque lo mataba, ¿no? Entonces, pero en el postrevolucionario, yo creo que los grandes negocios del presidencialismo absoluto sobresalen con el alemanismo, ¿no? Con los grandes desarrollos que hacen al amparo de ese presidencialismo las gentes cercanas a Miguel Alemán. Después podemos recordar a López Portillo, el nepotismo, no solamente la esposa, la querida, ¿no? En un puesto de alta envergadura y de ahí pues nos podemos ir más adelante, incluso bueno, con Salinas, ni dudarlo, su hermano en Conasupo, ¿no? Y con los grandes negocios de importaciones que se hicieron al amparo de miles de millones de pesos.
Zedillo con su hermano constructor haciendo autopistas, recibiendo miles de millones de pesos. Los escándalos grandes empezaron así, donde con mucho seguimiento también con los hijos de Fox, ¿no? A los hijos políticos, porque ni eran sus hijos reales, ¿no? Hijos putativos, ¿no? Políticos, los hijos de su esposa en ese momento. Y entonces la honestidad valiente, No, es la que esperanza de México. para allá voy, es que es lo mismo, son los mismos. Yo no sé por qué hay personas que creen que este gobierno es distinto, que este presidente sí está tratando de hacer las cosas bien y que los neoliberales se lo impiden. Los neoliberales no le están impidiendo que roben. Él sigue robando, el sistema presidencialista sigue robando, sigue utilizando la comodidad del poder para hacer negocios en torno a él. Y esto de José Ramón, pues es el claro ejemplo de que sigue la misma corrupción al amparo del poder presidencialista, ¿no? No hay nadie que le diga no al hijo del presidente para hacer un negocio o asignar un contrato. Eso es indudable. Los pinta de cuerpo entero, pinta de cuerpo entero esta administración. Quien crea diferente, pues yo no sé qué grado de mentalidad tenga de pensar que el gobierno en turno va a cambiar las cosas, cuando no es así, ¿no? Realmente es muy lamentable para el país, pero definitivamente sí hay conflicto de intereses. El hijo del presidente sí es pues, un brazo, un tentáculo del propio presidente a ser su hijo. Y claro que está en el escrutinio público. Y claro que no solamente el escrutinio público, sino el escrutinio legal, porque así lo marcan las leyes de los funcionarios públicos. Son en primer grado, es su pariente en primer grado. Aunque él lo dijo, fíjate lo que es los políticos. Siempre dicen una cosa y hacen todo lo contrario. Él dijo que no iba a meter las manos por nadie de su familia. Y mira cómo las está metiendo, ¿no? Es que al grado que está atacando a Loret, ¿no? Y claro, se está metiendo, yo creo que con quien no se debe de meter, porque hay que recordar que la prensa se ha manejado como el cuarto poder, o al menos así se dijo hace muchos años, ¿no? 20, 30 años, y realmente se está metiendo con un poder donde todos los medios de comunicación, hasta los que no quieren a Loret, pues ahora lo están apoyando, porque si no saben que en cualquier momento son ellos, ¿no? Carmen Aristegui, que estuvo con Andrés Manuel, pues ahora también la ataca, ¿no? Entonces, esto ya se ve el daño que le está haciendo, no en la imagen. Yo no creo que en la imagen del presidente, aunque sí se lo está haciendo, pero el mayor problema que tiene Andrés Manuel es el daño moral, si es que tiene moral, que le está haciendo hacia su persona, ¿no? Él se siente acabado, se siente realmente que fue un golpe duro para su moral de la transformación, de la cuarta transformación, entre comillas, moral. yo difiero, Enrique. Yo no creo, te interrumpo 30 segundos. Sí. Yo no creo que el presidente sienta que afectan su moral. Él ha demostrado problemas patológicos serios. Lo único que le preocupa es que él no gobierna más que con el bla, bla, bla. Lo único que sostiene a su gobierno es el bla, bla, bla de todos los días. No tiene acciones de gobierno, no tiene ningún éxito, todo le sale mal. Estamos mucho peor que en 2018 en todos los aspectos, sin excepción. Entonces, si lo único que tienes es una narrativa de combate a la corrupción, de austeridad, de moralidad, y te pegan en lo único que tienes,
pues está desesperado. Es mi punto de vista. No, Termina, por está favor. bien. Yo estoy de acuerdo. Le pega en la moral narrativa porque es de dientes para afuera todo y es para su público, ¿no? Para el público, no quiero decir la palabra que todos decimos, pero al final el público de la 4T, que son los que están con ellos y siguen endiosados con él. Aunque este golpe en la moral de la 4T narrativa, como bien dices, pues sí le está pegando, definitivamente sí le está pegando. Y yo creo que es un Andrés Manuel antes de este affair de López, su hijo Beltrán. López Beltrán, y un López Obrador después de toda esta affair que le consiguió Loret de Mola. Quiero comentar algunas cosas, pero Jorge Miguel pidió la palabra. Como están en mi casa, mira, adelante. quiero hacer algunas precisiones, porque se dijo que la corrupción empezó con Miguel Alemán, y la corrupción siempre ha estado presente y estará presente en México y en cualquier país porque hay impunidad, no se castiga. El presidente Juárez, el propósito para quitarle las tierras al clero y de pasada quitarle todas las tierras a las comunidades indígenas fue hacer negocio. Él hizo negocio, sus parientes, los Obregón Santa Cilia, todavía en el siglo pasado eran personas muy adineradas. Hay que abrir los ojos bien porque la historia de la corrupción está muy bien fundamentada. La Revolución Mexicana surge por el despojo que hace no Porfirio Díaz, que él ya se sirvió de ese despojo, sino lo hizo Benito Juárez y lo continuó Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada gastaba el dinero de manera totalmente arbitraria y superflua. Fue un presidente botarate. Obviamente el dinero no era de él, era el dinero de los mexicanos. Y si nos podemos ir por analizando todos los presidentes, y en la época de Ávila Camacho estuvo su hermano Maximino, un criminal que además se apoderó de los gobiernos de Veracruz, se apoderó de los gobiernos de Puebla y se apoderó de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Corrió a patadas al secretario que su hermano había nombrado. Y era el que manejaba la Merced junto con Jenkins. El mercado negro de los alimentos en México lo manejaba el hermano del presidente, igual que lo manejó Salinas, igual que Zedillo, sus hijos, su esposa, ¿verdad? Los hermanos de Zedillo, que fue el pleito con Dante Delgado, porque Dante les dio obras y se estaban pasando de listos. Eso para la gente que sabe al que me estoy refiriendo. Y esa fue la petición que hizo Zedillo al gobierno de Patricio Chirinos para que lo detuvieran por el temor de Zedillo de que Dante hablara de más cuando había beneficiado a los hermanos del presidente para quedar bien. Así que la historia de la corrupción es enorme y no alcanzarían 10 programas de estos para estar hablando de todos ellos. El problema es que es hipócrita y mentiroso, porque dice que él es un hombre austero cuando ¿quién austeramente se compra el rancho que tiene? ¿Quién austeramente hace un tren para que pase el rancho en su propiedad? Un tren que no sirve más que para pasar por su propiedad. Yo creo que las cosas hay que llamarles por su nombre, y López Obrador es uno de los hombres más ventajosos de México y más pervertidos, porque aparte de eso, acaba de estar llorando en los medios diciendo que sus hijos sufrieron mucho. ¿De qué? Que porque los hostigaba a madrazo. ¿Por qué? Porque había una competencia de codicia política entre ambos, que les ponían unos helicópteros arriba, y entonces sufrían mucho, como diciendo, tienen derecho a robar. Fíjate lo que es la mentalidad pervertida. O sea, le está diciendo al pueblo mexicano, ya sufrieron, dale chance. Ellos se portan bien, van a robar tranquilos. O sea, eso le dicen al pueblo mexicano que acaba de ganarse el premio a la estupidez mundial, porque aunque
6 de cada 10 mexicanos están diciendo que debe ir la investigación a fondo de acuerdo con la encuesta del Economista. 6 de cada 10 mexicanos dicen que aunque se investigue y resulte José Ramón culpable de algo, no se le debe culpar a López Obrador. Ya, no hay nada más que hablar. O sea, la gente está dispuesta a que la roben, a que la violen, todo. Sí, el lo problema que les haga es que López Obrador, todo. Sí, sí, hablemos claro, porque los números te está diciendo la encuesta está, yo no lo estoy inventando. La encuesta te está diciendo que la gente quiere que haya impunidad porque les cae bien cabecita de algodón. bueno, Y es vivimos, un pueblo, voy a terminar, José Miguel, es un pueblo que está en el juicio de la historia. Está en el juicio de la historia, porque no quiere ver lo que es evidente, lo que todo el mundo ve. Lo ve Estados Unidos, lo ve Francia, lo ve Europa, lo ve España, lo ve todo el mundo, menos México. Cuidado, ¿eh? Gracias. ¿Por qué vivimos en Pendejilandia? Varias cosas. En 2018, el último año que gobernó Lord Peña Nieto, Baker Hughes tenía compras por 2.900 millones de pesos por parte de Pemex. 2019 ya José Ramón vivía en la casa, se la dieron como parte de la comisión, sube de 2.900 a 4.119 millones los montos de las compras. En el 2020, 6.494. Y en el 2021, recuerden que en el 18 estábamos en 2.900. En el 2021, las compras a Baker Hughes son 8.859 mil millones de pesos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Tenemos escándalos en puerta que saldrán más adelante. Sí, calma. claro. Viene un escándalo con Andrés Manuel, el segundo hijo, Andy, Sí. el que estudió ciencias políticas. Viene No otro. no estudiaron, les dieron boletazo. Bueno. Yo soy de ciencias políticas, ellos no. Ok. El hijo, José Ramón, se matriculó en la Universidad de las Américas, Distrito Federal, que es de Gertz La que Manero. dirigía Gertz Manero. Esa, precisamente, Gertz Manero le dio el título. Exacto. Esto es importante para lo que viene después. Pero también otro escándalo que vamos a tener en el futuro cercano son los contratos de Typhoon Offshore, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, uno de los integrantes que aparecen en el libro La mafia del poder, supuestamente escrito por Andrés Manuel, y hoy socio de triquiñuelas y de trapazuelas con el propio presidente. En 2016 tuvo un contrato de 1.300 millones de pesos. En 2021 tuvo un contrato con Pemex de 11.491 millones de pesos, de 1.300 a 11.491. Esto lo dejo nada más por ahí. Los mismos funcionarios que firmaron la ampliación del contrato de Baker Hughes son los mismos que firmaron los contratos de Felipa Obrador, la prima de Andrés Manuel, que recibe cientos de millones de pesos de Pemex. Es impresionante que el presidente viole la ley delante de todo México. En la mañanera, viole las leyes de privacidad y afirme, primero, que tiene los ingresos de Loret. Luego nos damos cuenta que son falsos, porque incluye ingresos de Televisa, y Loret no trabaja en Televisa desde 2019. Luego vemos que el PowerPoint que hace Presidencia de la República representa con pelos y señales lo que es el gobierno de Morena, un gobierno de mediocres, chambones y pendejos. Presidencia de la República presenta un PowerPoint
donde aparecen los ingresos del señor residente. Se les olvidó poner la P, nadie revisó. Y por otra parte, Washington, con N al final. Es impresionante la mediocridad con la que se desempeñan los más cercanos al presidente. Y si ahí son mediocres, de ahí para abajo ni se diga. La respuesta a la pregunta de los ingresos de José Ramón vino 14 días después. En una carta que aparentemente hizo Caroline Adams, porque cuando uno revisa el Word, dice que la autora es Caroline Adams, o quizás se hizo en su computadora. Caroline es la esposa, y dice que el hijo del presidente trabaja con Key Partners, una empresa de los hijos del dueño del grupo Vidanta, Daniel Chávez. Daniel Chávez es asesor y contratista en el Tren Maya. Otro conflicto de interés, como que el bebecito trabaja con quien le vende servicios y asesoría al Tren Maya, pero esto lo dijeron para salvarse. Lo más interesante del asunto es que va un locutor de Telemundo, un periodista, al lugar donde supuestamente está ubicado Key Partners y no existe tal oficina. Todo mundo discreto, asustado, pero tiene otro nombre afuera. Como una empresa que se dedica a la venta de bienes raíces no tiene su nombre ni siquiera fuera de la suite, es impresionante. Las imágenes que pusieron en la página web de Key Partners tienen formato PNG y son capturas de pantalla. En un artículo que publiqué que se llama Enredando más lo enredado, doy incluso los enlaces para que la gente pueda ver que son copia y pega. Están anunciando que venden unas casas y resulta que estas casas las hizo otra persona, las construyó otra persona en otro lado que no es Houston, pero se les ocurrió que era la manera más rápida de salvarle la cara a José Ramón. ¿Por qué? Porque son ignorantes, porque no entienden que se pueden revisar estos datos en Internet. Las imágenes, al revisar el código XML de la página, resulta que fueron generadas el 12 de febrero del 2022. El bebé del presidente de la República afirma que trabaja en una empresa que se dedica a bienes raíces, además de asesorar a la industria petrolera y no sé cuántas cosas más. Y resulta que la empresa no tenía página web. La compraron a otra empresa en 2014, pero nunca habían comprado el dominio, pero nunca la habían usado. Empezaron a usar el dominio a partir del 12 de febrero, porque seguramente Daniel Chávez le dijo a Andrés Manuel, no te preocupes, tapamos a tu hijo, vamos a decir que trabaja con nosotros. Al fin los mexicanos son pendejos y no van a investigar absolutamente nada, porque son mexicanos, porque son pendejos, y son pendejos porque te consta, Andrés Manuel, porque votaron por él. Te creen a ti, más Votaron pendejos que eso. No puede ser. Puedes haber votado porque yo también voté por él y no me considero pendejo, pero voté por otras razones, algún día las platicaré. Bueno, después de eso, el código de creación de la página todavía no está terminado. Entras a las distintas secciones y no te llevan a ninguna parte. Por otro lado, uno de los accionistas de Baker Hughes ya le pidió al órgano de gobierno americano que revisa la actuación de las sociedades, que revise si Baker Hughes realizó operaciones que se puedan relacionar con corrupción, porque los accionistas pueden demandar a la empresa por la pérdida de valor de las acciones, si es a los administradores, obviamente, por la pérdida de valor de las acciones, si es que cometieron actos de corrupción. Entonces, el que Baker Hughes y uno de sus accionistas, de sus directores principales, que también es accionista, le haya prestado la casa al hijo del presidente del gobierno que les multiplica por 3 o por 4 los contratos, ya habla de un problema muy serio
y los accionistas americanos están preocupados. Pero viene lo más sabroso. Monchito, el bebé, mi vida, ternura, el baquetón que logró casarse con una señora que tiene dinero y por eso vive como rey, porque la señora tiene dinero. Ahora resulta que además de ser guapo, atractivo, sexy, generar pasiones voluptuosas que ciegan a cualquier mujer y la obligan a mantenerlo. No solo eso, trabaja de asesor legal de Key Partners en Estados Unidos, la empresa del señor Daniel Chávez. Pero, surprise, un mexicano que no es pendejo, no es de los que le creen a Andrés Manuel, se le ocurrió buscar en las barras de abogados de Texas, porque para ejercer como abogado en Texas necesitas haber pasado el examen de la barra de abogados y ¡chin! No está el examen, no está acreditado como abogado. Y si además todos sabemos que Gertz Manero le regaló el título, imagínate a un baquetón huevón como ese, vividor, que ahora resulta que va a asesorar a una empresa en Estados Unidos cuando las leyes americanas son totalmente diferentes a las mexicanas. Y cualquier abogado mexicano que quiere trabajar en Estados Unidos para asesorar empresas americanas respecto de leyes americanas necesita cuando menos tomar un año de cursos legales y luego aprobar los exámenes de la barra. No, Solo. necesita más. Necesita ser doctor en Derecho por una universidad americana. Bueno, hablando de todo eso, imagínate que hay todavía un sector de pendejos mexicanos que se atreven a suponer y a defender que no hay corrupción, que no los engañan, que no hay mentiras, tienen la evidencia en la jeta y prefieren promover la impunidad porque cabecita de algodón les da 3 pesos. Y como buenos mexicanos con características propias de este pueblo, si les dan 3 pesos, venden su dignidad. Sí, Su la madre realidad, su... perdón, José Miguel, eso es lo peligroso, que el pueblo le cree, que el pueblo todavía cree que Loret de Mola es el neoliberal que lo está atacando sin fundamentos, ¿no? Y todo ese pueblo le da aire a cuánto gana Loret de Mola, ¿no? Como si ganar dinero fuera un delito, como si lo que estuviera haciendo Loret de Mola fuera un delito el ganar 30 o 35, los millones que quiera ganar al año, ¿no? Los que Pues, puedan. lo que pueda ganar al año es un delito. Eso es lo que quieren vender en la estrategia de defensa a la campaña que le implementó Loret de Mola. Él está haciendo su contracampaña, pero con una mala dirección. Vaya, atacar al mensajero, que ya sabemos que es la estrategia Chaira, atacar al mensajero y no el mensaje, ¿no? Entonces, ahorita él se va a concentrar en atacar al mensajero, atacar a Loret de Mola, que es un desgraciado vividor de los medios de comunicación que gana mucho dinero. Oye, Y es un delito ganar dinero, ¿no? lo más interesante es que la investigación es de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Una asociación civil que recibe incluso financiamiento de ONGs americanas precisamente para combatir la corrupción y la impunidad. Pero la última flor en este ramo de flores fue que el presidente de la República, que medio debería de tener un grupo de asesores legales que le digan lo que es legal y lo que no, no tuvo la capacidad de enterarse y hace el ridículo a nivel nacional, Urbi et Orbi, y le dice al INAI, quiero saber cuánto gana Loret de Mola, ustedes que son el Instituto Nacional de Acceso a la Información, díganme. Y el INAI con mucha elegancia le contesta, rogamos que nos informe si es funcionario municipal
estatal o federal, y nos diga en qué dependencia trabaja. El corolario que no se lo dijeron es pendejo. El INAI solo te puede dar información de lo público, porque lo público lo debe de conocer todo México. Lo privado es privado y no tenemos injerencia. Fue con una elegancia y una finura decirle: no sea usted pendejo, señor presidente, con todo respeto, porque se le habla de usted. Impresionante, como pocas veces en la historia lo he visto. Me encantó. ¿Qué les pareció la carta de los gobernadores? Bueno, es igual, es el mismo tono de lacayos que comentamos. Un tono laudatorio, queriendo erigir a este personaje que ya suma parte de la ignorancia, su perversidad, y fíjate, finalmente es perverso, ingenuo, candoroso, porque cree que conoce lo que desconoce. Él jamás debía haber mencionado ninguna cifra que haya conseguido él, porque él no es un espía. Él no está en posibilidad de ser espía, no es ningún analista, no es periodista. Él es presidente y se debe dedicar a ejecutar lo que él no hace, combatir la delincuencia, traer medicinas, a lo que se le alquiló, a lo que se comprometió. Él no es filósofo, no es predicador. Él se debe dedicar exactamente, y menos es abogado de su hijo, porque él es el que lo ha hundido más todavía. Porque haciendo todas esas cosas salieron ahora dice la Caroline que jamás ha trabajado con la empresa americana, y después de que defiende Romero a la empresa americana, ahora entran en contradicción. Resulta que no trabajaba en la empresa que defienden. O sea, si te pones a analizar, cada metida de pata es de un burro estúpido y de una bola de burros todos, porque no se dan cuenta. No hay una mente que les diga: a ver, deténganme, eso no está bien, no se puede. El presidente no es un ciudadano gandaya, no puede usar sus facultades de ciudadano para generar sus propios conflictos. Él no puede actuar así jamás, es contrario a la investidura presidencial. Él no puede usar el poder del Estado contra sus enemigos. No puede llamar al ejército a allanar a una empresa periodística como lo hizo Echeverría y todos los émulos de él. Eso es súper prohibitivo, es de los dictadores más vomitables del mundo. Lo hacen los más cerdos del mundo. Atacar a una persona. Los Somoza atacaron a Chamorro y finalmente lo mataron. Ferdinand Marcos también atacó a otro periodista, lo mataron y tenían apoyo del ejército y salieron. Y yo te voy a decir una cosa: López Obrador quiere tirar la toalla porque ya no aguanta. Está en puerta, además, el escándalo de Carmona Gate, donde los agarraron a este tipo allá en la DEA. Tienen la información de todos los gobiernos que él financió en estas pasadas elecciones del 2021. Todo un ampón dedicado al huachicoleo, al tráfico de drogas, al secuestro y a la venta de protección en trata de migrantes. Y como empezó la investigación, estaba en una barbería en San Pedro Garza y entró un sicario y le dio 2 balazos. Queda ese crimen. Lo estamos siguiendo. El periodista Soto lo publicó en el Universal. Ese crimen va a dar mucho que decir y están temblando todos los gobernadores que recibieron dinero de parte de Carmona. El hermano de Carmona ya está en los Estados Unidos y está informando para que le salven el pellejo. Tal vez, no sé quiénes lo amenazaron, pero está tan temeroso que pudiera ser más que la mafia. Lo amenazaron del lado de las autoridades gubernamentales para callarlo. Es lo más probable si te pones a analizar la nota. No se necesita ser un gran científico ni un gran razonador para ver que evidentemente ese es otro conflicto. Y está el conflicto pendiente de las aduanas, donde también llevaron la charola. Y ahora resulta que López Obrador va a empezar a supervisar aduanas. Imagínate todas estas cosas que están sucediendo en México y la gente está bajo juicio de la historia.
porque siguen apoyando a este personaje nefasto. Los alemanes hasta el final apoyaron a Hitler, hasta el final. Se murieron todos los hombres, a todas las mujeres las violaron, porque ya no había ni hombres. Las siguieron violando los rusos, los soldados americanos en la ocupación. Ese fue el costo de haber defendido hasta el final a ese asqueroso Adolfo Hitler. Síganle, muchachos, síganle, van bien. No, pues, fíjate, José Miguel, que esta parte donde se empiezan a desmarcar la esposa del hijo del presidente, de que no trabajaba en la empresa, ya viene toda una estrategia de la propia empresa para defenderse no del gobierno mexicano, porque ese le vale gorro, para defenderse de las leyes americanas, porque Claro. ahí sí, claro que ahí sí se la van a aplicar a la empresa. Y tienes razón, porque va a tener que pagar el tipo que dice, ay, sí, mételo en la nómina, porque Claro. el usurpar la profesión de abogado son 5 años. Claro, no. 5 vaya, años de cárcel. Así que ahí vamos a ver a José Ratón López Beltrán tras la reja. sí, Y para eso, pues se va a tener que hincar ahí sí varias veces López Obrador ante todas las autoridades y no autoridades de Estados Unidos para que eso no procede. sí, Vamos a ver, todavía cosas veremos. sí, Pero claro. la gente que siga apoyando, que lo sigan apoyando para ver más, queremos ver más. Para mí esa es la parte delicada, ¿no? Lo que se está haciendo y se hizo en territorio de los Estados Unidos y que ahí de acuerdo al artículo que tú hoy publicaste, y como te dije en corto, es la primera vez que leo un artículo tuyo y que me gustó bastante, realmente ese es el mayor problema que tienen ahorita los López Beltrán y la propia empresa petrolera. Va a ser con el gobierno de los Estados Unidos, porque todo lo están haciendo, todo este afán, lo están haciendo desde territorio norteamericano. Fuera aquí en territorio mexicano, pues aquí como quiera, hasta el presidente los está defendiendo, ¿no? Pero allá en Estados Unidos, cuando les hagan el expediente tanto a la empresa como a la esposa, como al propio López Beltrán, como atinadamente dice Jorge, pues todavía hay mucho camino que recorrer en este tema. Y lo de Carmona, que acertadamente habla Jorge Miguel, lo de Carmona, pues es todo un escandalazo, ¿no? Porque es un escandalazo que la DEA le dio seguimiento a toda la elección del año pasado, y no solamente gobernadores, presidentes municipales, ¿no? Diputados federales, diputados locales, muchos que recibieron dinero, no solamente de Carmona, que es un tentáculo de la delincuencia organizada, ¿no? Sino en todos los estados, en Oaxaca, en Veracruz, en muchos estados. En Sinaloa, en Sonora, Sinaloa, pues, en Baja Sonora, California. Sí, todo. En Nayarit. Es el tamaño de cómo ha crecido el narcotráfico, la delincuencia organizada en estos 3 años de gobierno. Qué bárbaro. Qué terrible, porque lo que están diciendo, lo que se está comentando en este momento, es que prácticamente estamos en manos de criminales. Claro. Mira, así es. Desde que López Obrador mató arteramente a su hermano, se desquició mentalmente. Si tú alguna vez te peleaste con alguno de tus hermanos, se te ocurrió darle un mal golpe o un golpe ahí X, te arrepientes y tu conciencia te acusa. Imagínate matar a un hermano. ¿Cómo no se va a desquiciar? Y yo no lo estoy acusando, el que lo acusó fue su padre, el que lo corrió de la casa, por eso se fue a cobijar con el maestro homosexual Carlos Pellicer, del que se convirtió en su íntimo. Ve la historia, es que la gente no quiere saber historias, ya no quiero saber nada, ya no me toquen la cabecita de algodón, conoce a la gente,
te piden el alma al diablo y le sigues besando la cola de fuego, man. Así es, totalmente de acuerdo. Quiero pasar al siguiente tema, si me perdonan, estaba buscando un comentario del presidente de los agrónomos, creo, del estado de Veracruz. Cuando mandé la información de los temas que íbamos a tratar, platiqué también que íbamos a hablar sobre el freno americano a la importación de aguacate por amenazas del crimen organizado a un inspector americano. Me contesta este ingeniero agrónomo, de todos los puntos, el boom es el freno a la importación de aguacate. Es un producto perecedero. No venderlo a los Estados Unidos significa pérdida total. Dicen que son 300,000 productores que exportaron en 2021 la suma de 2,778 millones de dólares tan solo previo al evento del Super Bowl. Desde 6 semanas antes, a la fecha del evento, enviaron 135,000 toneladas. Por otra parte, detener el aguacate mexicano empodera a Perú, Colombia, República Dominicana, de entre otros países latinos. Ellos se mueren por quitarle a México el 98% de las 96, por ciento de la importación de aguacate a Estados Unidos. La exportación. Bueno, es que él me estaba escribiendo desde Estados Unidos y él decía, si le pueden quitar a México el 96% del aguacate que se exporta para allá, sería una maravilla. Y luego menciona, así que don Viejo Agrio debe ponerle importancia a este asunto y dejarse de estar discutiendo tonterías como la corrupción de su hijo o dejar de atacar a Loretti, a su esposa. Ya debe de ponerse a trabajar. Lleva 3 años de puro bla, bla, bla. Ya todo México sabe que es un corrupto al más alto nivel. Es terrible esta situación, ¿eh? Y es que eso de que sus hijos roban solitos, no, todos roban para él. Acuérdense de las declaraciones de su hermano, que lo conocemos. Yo a Arturo lo conozco personalmente. Y Arturo le hizo muchas operaciones con Duarte. Duarte le apoyó mucho de dinero que le daba a López Obrador. Y luego López Obrador le dio una patada, como le ha dado a otros familiares, como le dio la patada a Imás, que se quedó hasta sin esposa, que era todos eran de López Obrador. Ponce, todos eran directo con López Obrador. Y cuando quisieron apretar a Carlos Ahumada, que les acaba de decir hace menos de un mes, síguele y te voy a sacar los demás videos que tengo, y se quedó callado porque es una rata. Es una rata. Se acabó el escándalo. Se acabó el problema con Carlos Ahumada, ¿no? O sea, la gente, si no quiere oír y no ver eso, que se saque los ojos y que se corte las orejas. No le sirven para nada. Te lo digo con toda franqueza. Él es el rata y utiliza hasta los hijos. Utiliza a todo mundo. Ese rancho que tiene, ¿quién se lo dio? ¿Con qué dinero se lo dio si nunca ha trabajado? Todo lo que él tiene, eso que dice que tiene registrado legítimamente, ¿con base en qué ingresos? Si nunca ha declarado al SAT. No sabe ni qué es el SAT. No sabe, se confunde entre SAT y Hacienda, fíjate. No conoce las instituciones de México, pero les da en la madre. No las conoce, no sabe diferenciar para qué es una cosa y para qué es la otra. A él es lo mismo que le arretiborres un helado de fresa y le pongas lo peor porquería, se lo come igual, es igual. Es un salvaje. En su propio pueblo gastaron 70 millones en el malecón, ya se cayó. Así es. Todo se le cae, no le sale una bien porque él nunca ha trabajado. Él nunca ha trabajado. Siempre ha sido un grillo de baja estofa. Y no le importa trabajar, ni le importa hacer las cosas bien, ni se rodea de gente que sepa hacer las cosas bien.
Henry Los Monster corre si Mastropiedra. le hacen algún comentario. ¿Qué ¿Algún pasó? co- ¿Qué pasó? ¿Estabas Bueno. ocupado? Disculpa, no te quiero interrumpir. Sigue en lo tuyo, Enrique. Perdón. No, no, yo estoy siguiendo los comentarios de ustedes. No quieres comentar absolutamente nada. No, claro que sí, pero no oí la pregunta al respecto. No hubo pregunta, nada más te cedí la palabra a bote pronto. Ah, bueno, entonces yo insisto en una cosa. No podemos esperar algo distinto de este gobierno. Ojalá y Jorge tiene razón. No le sirven los ojos, no le sirven los oídos a la gente. Pero así es el pueblo mexicano. Y no solamente el pueblo mexicano. Lo estamos viviendo ya en otros pueblos como Chile, en donde ya votaron por alguien de izquierda y ya empezaron a realizar las primeras tomas de minas, ¿no? Las minas del cobre, etcétera, etcétera. Entonces, la gente quiere un cambio por el cambio. No le importa que ese cambio los hunda o siga hundiendo o siga la corrupción en el país. Yo me acuerdo muchos de los que decían, bueno, es que sí van a robar, pero ya no son los mismos, ¿no? Y sí, efectivamente, eso pasó. Están robando y ya no son los mismos. En los de abajo, pero los de arriba, los de hasta arriba, siguen siendo los mismos. Claro. Los Salinas, los Slim, todos siguen siendo los mismos. Es lo que lo hemos comentado, José Miguel. La gente no se da cuenta que son los mismos. Esa mafia del poder de la que tanto habló Andrés Manuel, pues es la misma. Ahí sigue haciendo los grandes negocios al amparo de este gobierno de la Cuarta Transformación. Y si llega otro que se diga que va a ser la Quinta Transformación, van a seguir robando al amparo de la Quinta Transformación. Nada cambia, todo sigue igual, nada más cambia la retórica, y la retórica para tener al pueblo ahí endiosado con una cabecita de algodón que los está robando, ¿no? Definitivamente. Es que no todo sigue igual, Enrique. Pocas veces en la historia de México estamos viendo un declive pronunciado en todas las variables. Bueno, No. ahí tiene razón en la cuestión económica, pero yo digo, todo sigue igual en la corrupción. Ok, de acuerdo. En lo que es el tema de la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la violencia, etcétera, etcétera. Ahí no ha cambiado absolutamente nada, que fue lo que es la retórica de la que tú hablabas, ¿no? La moral retórica, porque solamente está en el discurso mañanero, pero de ahí tú sales y la realidad se le restriega en la cara a Andrés Manuel. En el día a día, la realidad es otra de lo que él habla en las mañaneras. Mira, 8 y 7 minutos. Venga. Sí. Él ya quiere irse, López Obrador, hombre, porque ya está inmensamente rico. Y ya cualquiera de estas jugadas que le salga a él bien, por eso él en parte buscaba la revocación del mandato, una estrategia para decir, bueno, de todas maneras me quieren, pero yo voy a dejarles el poder, porque en primer lugar, como ya se ha discutido, se quedaría su gente, y ahí entre su gente se quedaría Sheinbaum, y él quiere disfrutar del dinero porque está inmensamente rico. Entonces, eso es lo que él quiere. Nada más que ya no puede salir, su salida fue mal planeada. Entonces, yo lo veo con toda la desconfianza. Todo lo que él diga es pura mentira. Lo que diga él es exactamente al revés. Y te va a dar todo el resultante exacto. Mira, nada más que ya se metió, no con el pueblo de México, que es un cero a la izquierda, sino sabes que se metió con los poderes internacionales. Ya les dijeron en España que nada de pausar las relaciones
que quieren incrementar las relaciones y que van a defender sus intereses a fondo. No sé si sepa López Obrador que Santander es un pueblo de Asturias. No sé si sabe que Vizcaya, Bilbao Vizcaya, es un pueblo del País Vasco. Y no sé si sabe que el País Vasco y Asturias pertenecen a España, que son dos bancos que son españoles. No sé si sabe López Obrador que Iberdrola se va a defender y tiene los elementos para defenderse y lo van a acusar y finalmente lo van a acusar donde duele, con Alemania, con Francia, con Bélgica, con Holanda, con todos los países de la Unión Europea. Lo tienen como loco y por loco. Le dicen el presidente del republiquete es a México. A ese grado nos están insultando por este babas. Y te voy a decir, con Estados Unidos ya se metió y lo van a investigar a él es un ser de izquierda, él realmente poder de nada tiene. Y de una vez les voy a decir, y será capitalista como China es capitalista. Solamente las... Se corta mucho la señal, tú lo escuchas bien, Enrique. Sistema. No, se está cortando, Jorge Miguel. Eso se planteó en 1860 y tantos. Solamente los latinoamericanos se plantean un cambio de 1860 y tantos como para esta época, porque no tienen información, no se han amanecido al siglo XX, menos al siglo XXI. Entonces, es solamente América Latina el único país que quiere cambio de nada, cambio para seguir siendo esclavos, porque el capitalismo no lo para nadie, no lo pararon los chinos, están alineados al capitalismo. Corea es capitalista, todos son capitalistas. Corea del Norte no es, viven una vida de esclavos miserables. Todos los demás que no viven como capitalistas viven peor que todos los países capitalistas. No sé, los felicito a aquellos que tienen esa religión de creer que puede haber un cambio social y que los pobres se van a apoderar de lo de los ricos. Eso fue en el siglo XIX y fue un descuido, ya no va a pasar eso. Todavía llegó ese descuido retrasado a Rusia y les costó millones de vidas y estaban felices, que los estuvieran matando. Ahí luego se parece México al pueblo ruso con su vocación de esclavitud que tienen, a fuerza quieren ser esclavos, de hablar. Yo los quiero mucho, pero no veras. Entonces, en lugar de un rey, tenemos un zar. Exacto. Aquí en México. Nada más que los zares eran cultos, este es un bulto. Estoy totalmente de acuerdo con lo poco que te pudimos entender porque se cortaba mucho. Ya habla con tu compañía de internet, no es posible. Si de por sí yo ya hablé con la mía, pero me dicen, mire, estamos en tiempos de Morena, no exija usted buenos servicios. Y bueno, pues hay que adaptarse. Estimados amigos, ya es hora de irnos. Agradezco mucho a quienes nos acompañaron en vivo. Dice Nancy que me escucha con doble voz, yo también me escucho con doble voz. Voy a pedirle que me diga si ahora así se oye diferente. ¿Me siguen oyendo ustedes? Sí, perfectamente. Ok, probablemente sea el micrófono. Hay que empezar a corregir esto. Nancy dice que el rancho fue heredado por la esposa que murió y el notario secretario de Gobernación. Ya sabrán ustedes. Maritza Alonso nos regaña por el audio. Mil disculpas, yo espero que salga mejor en YouTube. Senctu Sabadojo, que yo creo que es un anónimo, dice, felicidades, ya está resuelto el gran y grave problema de la corrupción y el dolor de cabeza de AMLO. Chequen el audio, nos regañaron una y otra vez, pero pues es que no tenemos manera de resolver el problema del audio a fin de cuentas. Juan Romero Fajardo dice, ay Pinocho, ya te pescaron. Pues sí. Roberto López César, querido amigo, saludos a Cobian y al doctor Bustos.
Dulce Limón, saludas, buena tarde, noche. Maritza Alonso de Duarte, saludos a los panelistas. Ulín de la Cruz, a ver cuándo hacen un buen programa del Baldón. Aprendan de los que hago yo. Chulín. No es cierto, ¿eh? Dice, saludos a todos. Martín Merino nos invita a que se nos baje el estrés, que con todo gusto nos atiende en Medicenter Clínica del Estrés. Ahora sí que te estás oyendo muy bajo. Muy bajo. Ahora sí, ahí ya bien. Ya es que le estoy hablando. Resulta que para verlos bien, pues puse una nueva pantalla y ahorita estoy con el sonido de la computadora. Pues muchas gracias a todos. Disculpen los problemas de sonido. Y nos estamos viendo en el próximo Baldón de Cobián. No sé qué hacer, si cambiar de proveedor, salirme de Zoom y buscar otro, o en su defecto, salirnos de Total Play. No, yo creo que no es la salida de Zoom, es la salida de gigas que tengas en tu Tengo 80 contrato. gigas, Enrique, imagínate. 80, Es lo que estoy pagando con Total Play. pero ¿de salida o de entrada? No, de entrada, de salida. Ah, No no, sé cuánto. es que es lo que te digo. ¿Sabes qué es lo que quiere Total Play? Total Ajá. Play lo que quiere es que compre yo un paquete empresarial que vale el doble que el que tengo. Y luego todavía que pague 500 pesos más por la salida espejo. Y se me ha pasado revisar con algún otro proveedor a ver si son igual de abusivos que Salinas Pliego o es otra cosa. No, Telmex te da la salida, que le pidas. Voy a checarlo. Pero Chécale, No, yo tenía ese todos problema. falla. Yo tenía ese problema en México porque teníamos problema con la salida, no con la entrada. Y me lo arregló Telmex. ¿qué ibas a decir, Jorge Miguel? La fibra óptica. Está bueno el chisme. Ajá. Jorge Miguel, ¿Qué? ibas a decir algo. No, que también a mí me falla mucho el internet, es muy malo. ¿Y tú con quién estás? Con Telmex, Telmex. Ah, pero pídeles que te mejoren tu salida. Ya está mejorada y de todas maneras no es suficiente, está mal. O sea, son malos los servicios. Vivimos en México. No, no le meten dinero porque con este tipo no le pueden meter más dinero porque en cualquier momento los quiere expropiar. No hay Por eso, confianza. no hay Vamos a ver si confianza. con la 5G de Slim, que es cuate, y él no lo expropia. Hasta Slim, que es el jefe de López Obrador, no le tiene confianza a López Obrador. Qué Eso bárbaro. es razonable. Muy bien, nos despedimos de los amigos de Facebook. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Y también de los amigos de YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado en la mañana, tarde, noche, a la hora que ver este programa. Y ya sé que nos ven más de lo que dicen por los comentarios que vienen de gobierno.